Estás aquí porque estás cansado de las falsas acusaciones, la presión espiritual y la gente que distorsiona tu bien para convertirlo en mal. Este episodio va directo al grano. El Salmo 35 es tu oración de liberación cuando estás bajo ataque. En los próximos minutos, aprenderás un marco de trabajo probado en batalla para orar con autoridad, invocar la justicia de Dios y mantener tu corazón limpio mientras el ángel del Señor va delante de ti. Al final, te llevarás un guión práctico de oración para protección, vindicación y victoria. No teoría, sino un lenguaje que realmente puedes usar esta noche. El Salmo comienza en el campo de batalla. No es una charla trivial. David suplica, Señor, defiende mi causa. Ese es el lenguaje legal, tribunal y combate en un solo aliento. Le pide a Dios que tome escudo y adarga, que desenvaine la lanza, que se presente en su ayuda. Este es tu ejemplo. Cuando te rodean mentiras, no ores con cortesía, sino con precisión. Identifica el conflicto. Pídele a Dios que defienda tu justa causa. Invita su escudo sobre tu reputación, su lanza contra las maquinaciones invisibles, su presencia para interponerse entre tú y la tormenta. Observa el punto clave. Antes de que nada cambie en el exterior, David le pide a Dios que hable en tu interior. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Ese es el punto de inflexión de la guerra espiritual. ¿Quieres que la confusión irrumpa en el campamento del enemigo? Primero, rompe la confusión en tu propio corazón. La seguridad fluye de la identidad. Ora así, Señor, ancla mi alma, acalla toda otra voz. Repíteme de nuevo, yo soy tu salvación. Cuando tu mundo interior se estabiliza, tu mundo exterior deja de guiar tu fe. Ahora la estrategia. Pídele a Dios que vuelva oscuro y resbaladizo el camino del enemigo y que haga que sus maquinaciones se dispersen como paja ante el viento. Esto no es venganza personal, es una apelación a la justicia divina. No estás pidiendo que se gane un rencor, estás pidiendo que la verdad triunfe. Esa es la diferencia entre la ira y la santa confianza. Mantiene tu oración poderosa y tu conciencia tranquila. Mantén este enfoque. Dios defiende, Dios dirige, Dios declara. Él te defiende con escudo y lanza. Dirige el camino de tus oponentes hacia la confusión. Él declara a tu corazón, yo soy tu salvación. Ese es el motor inicial del Salmo 35. Protección, persecución y paz, trabajando a la vez. Los enemigos no siempre vienen con espadas. A veces vienen con sonrisas, palabras y conspiraciones. El Salmo 35 lo revela. Sin causa me tendieron una red, sin causa cavaron una fosa para mi alma. Esta es la antigua imagen de la traición. Conspiraciones cuidadosamente ocultas, destinadas a atraparte cuando menos lo esperas. ¿Y no es así como se siente la injusticia hoy? Gente tejiendo medias verdades, tendiendo trampas en las conversaciones, tergiversando historias para desprestigiar tu nombre. Aquí es donde el Salmo cobra tanta fuerza. David no le pide a Dios que la ayude a escapar en silencio, sino que permita que la trampa se vuelva contra quienes la tendieron. Que la destrucción venga sobre sin darse cuenta, que la red que tejió lo atrape. Ese es el clamor de un corazón que se niega a pelear sucio, pero se niega a callar. No necesitas cavar tu propia fosa para vengarte. Puedes orar por un cambio divino, para que cada trampa tendida contra tu destino se convierta en una trampa para quien la tendió. Pero observa el cambio de nuevo. David no se detiene en la venganza. Describe la otra cara de la justicia, la alegría. Mi alma se alegrará en el Señor, se regocijará en su salvación. Esta es la tensión. Mientras ora para que las trampas le salgan mal, fija su mirada en Dios, no en la amargura. Y este es tu camino a la libertad. No ores pidiendo venganza para regodearte, sino para que Dios sea reivindicado y puedas regocijarte con un corazón limpio. Así que, cuando se alcen conspiraciones falsas contra ti, recuerda este ritmo. No luches con los puños, lucha con fe. No te quedes estancado mirando al abismo. Alza la mirada hacia Dios, quien lo transforma. Pocas heridas son tan profundas como las mentiras. El Salmo 35 no lo disimula. Se levantaron falsos testigos, me acusaron de cosas que no sabía. Me devolvieron mal por bien, para ruina de mi alma. David conoció el dolor de la traición, no solo de desconocidos, sino de quienes alguna vez estuvieron cerca. Y quizás ahí es donde te encuentras, preguntándote cómo las personas a quienes apreciabas pudieron usar tu bondad en tu contra. Esto no es solo poesía, es un reflejo del verdadero sufrimiento humano. La traición se siente como si alguien retorciera el cuchillo de la confianza. Eres leal y recibes calumnias. Muestras compasión y recibes burlas. David incluso dice que oró por ellos cuando estaban enfermos, que se vistió de luto, ayunó y se afligió como un hermano. ¿Puedes sentir el peso de eso? ¿Amar tan profundamente y luego ser recompensado con acusaciones? Esto no solo es injusto, sino que destroza el alma. Pero aquí es donde el Salmo da voz a cada creyente que ha caminado por este valle. Sus lágrimas no son en vano. Sus oraciones, incluso cuando son malinterpretadas, están escritas ante Dios. Y la injusticia que parece invisible para el mundo, no lo es para el cielo. David convierte su dolor en petición. Vierte su historia, no para chismear, sino para entregar la evidencia al juez de jueces. Ese es el camino de la fe. No necesitas defender cada rumor, deja que Dios tenga la última palabra.
Así que, cuando la traición te deje sin aliento, recuerda esto: tu lealtad podrá ser olvidada por los hombres, pero no se borrará de la memoria de Dios. Cada oración que susurraste, cada gesto de bondad que mostraste, cada lágrima silenciosa, están registrados en su libro. Hay un tipo particular de dolor que no proviene de una sola voz, sino de muchas. El Salmo 35 dice: en mi adversidad se regocijaron y se reunieron, con burladores hipócritas en banquetes, rechinaron los dientes contra mí. Esta es la imagen de la multitud. Gente que guardó silencio cuando eras fuerte, pero alzó la voz cuando te debilitaste. Se reúnen como buitres que rodean a un viajero herido, riendo, aplaudiendo, celebrando una caída que no les pertenece. Y aquí reside la crueldad. No solo observan tu lucha, la disfrutan. David los describe como burladores en un banquete, como si tu dolor se convirtiera en su entretenimiento. ¿Has sentido esto antes? No solo la traición de una persona, sino el efecto dominó, rumores que se extienden, grupos que ríen entre dientes, desconocidos que repiten mentiras como si fueran verdad. Lo que debería haber permanecido como una herida privada se convierte en un espectáculo público. Pero el Salmo 35 no te deja abandonado a la vergüenza. David alza la vista y pregunta: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi amado de los leones. Observa la intimidad, mi amado. Esa es su manera de decir: Dios, mi vida es preciosa para ti, como algo tierno en tus manos. Y ese es el punto de inflexión. Cuando la multitud multiplica sus burlas, Dios multiplica su atención hacia ti. Mientras ellos te ven como presa, Él te ve como algo invaluable. Aquí está el secreto espiritual. No se lucha contra una multitud con ruido. Se lucha anclando el alma en aquel que te llama su amado. Su risa no te define. Su celebración de tu caída no cancela el plan de Dios para tu ascenso. El Salmo 35 cambia de escenario nuevamente. Del campo de batalla a la turba, ahora estamos en el tribunal celestial. David clama: despierta y despierta a mi juicio, a mi causa, Dios mío y Señor mío. Júzgame, Señor Dios mío, conforme a tu justicia, que no se alegren de mí. Piensa en esa imagen. Los tribunales terrenales pueden ser manipulados. Los jueces pueden ser sobornados. Los jurados pueden ser influenciados por mentiras. Pero aquí David apela al único juez que todo lo ve. Aquel que no se deja engañar por las apariencias, que no se distrae con el ruido, que conoce las intenciones secretas del corazón. Este no es solo un hombre desesperado que clama por justicia, es un profeta que nos muestra dónde comienza la verdadera justicia. No en los salones humanos, sino en la sala del trono de Dios. Y hay una profunda sabiduría aquí para nosotros. Observa lo que David no pide. Él no dice: júzgame conforme a mi justicia. Dice: júzgame conforme a tu justicia. Esa sola palabra lo cambia todo. Porque si el veredicto se basara en nuestra perfección, ¿quién de nosotros podría sostenerse? Pero David basa su caso no en su inocencia, sino en la justicia perfecta de Dios. Es una confesión y una declaración. Puede que los hombres me malinterpreten, pero la verdad de Dios me mide. Aquí es donde el Salmo cobra una relevancia increíble para cualquiera que haya sido tergiversado, acusado falsamente o atacado sin causa. No necesitas limpiar tu nombre en cada conversación. No necesitas desmentir cada rumor. Hay un tribunal superior donde tu vida queda registrada. Y cuando oras como David: Señor, júzgame conforme a tu justicia, básicamente estás diciendo: Dios, pongo mi caso en tus manos. Esta oración produce un efecto poderoso en el creyente, libera el peso de la defensa constante. En lugar de agotarse intentando demostrar quién eres a los demás, permites que Dios hable por ti en el momento oportuno. Y cuando el rey vindica, silencia no solo a un crítico, sino a todo el grupo de acusadores. El enemigo puede pensar que te ha devorado, como dice el Salmo, que no digan en su corazón: ajá, así lo quisiéramos, lo hemos devorado. Ese es el lenguaje del triunfo contra los malvados. Pero David le da la vuelta. Ora para que quienes se deleitan en su caída se vistan de vergüenza y deshonra, mientras que quienes favorecen la justicia se llenen de gritos de alegría. Aquí está de nuevo la inversión divina. Vergüenza para los conspiradores, alegría para los justos. Y ese es el latido del momento del juicio del Salmo 35. La justicia de Dios no se demora para siempre. Puede parecer que el cielo está en silencio, pero el juez no está ausente. El mazo caerá, y cuando caiga, la verdad se alzará más fuerte que toda mentira. Así que aferraos a esta promesa. Vuestra historia no la deciden las risas de la multitud ni la trampa del enemigo. La decide el juez de toda la tierra, cuyo veredicto es inapelable, cuya justicia es pura, y cuya palabra sobre vosotros resonará más fuerte que cualquier acusación. Después de las batallas, de las traiciones, de las burlas y los clamores en el tribunal, el Salmo 35 no termina en amargura, sino en adoración. Esta es la sorprendente belleza del texto. Un salmo que comienza con desesperación y concluye con devoción. David, quien ha implorado liberación y pedido justicia, termina con un voto de alabanza. Que canten de alegría y se alegren los que están a favor de mi justa causa. Que digan continuamente: sea engrandecido el Señor, que se complace en la prosperidad de su siervo.
y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Haz una pausa y reflexiona sobre esto. Este no es el final que esperamos. Esperamos represalias, venganza final, una historia donde los enemigos sean aplastados y David salga triunfante. Pero, en cambio, la atención se centra en lo alto. La verdadera victoria no es que el nombre de David quede limpio, sino que el nombre de Dios sea engrandecido. Esa es la señal de un corazón que ha pasado por el fuego y ha salido refinado, no endurecido. Observa las palabras. Sea engrandecido el Señor, que se complace en la prosperidad de su siervo. Muchos pasan por alto esa línea. Nos dice algo profundo sobre el carácter de Dios. Él se deleita cuando sus hijos prosperan. Tu supervivencia no es solo tu alivio, sino su alegría. Tu liberación no es solo tu testimonio, sino su placer. Eso significa que cada vez que te levantas después de ser derribado, el cielo celebra. Cada vez que prosperas después de ser víctima de una conspiración, Dios mismo se regocija. Por eso tu alabanza importa. Declara que tu historia no se trata de la crueldad humana, sino de la bondad de Dios. Y David dice, mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Piensa en lo que eso significa. No promete una oración de agradecimiento única, promete un estilo de vida de adoración. De la mañana a la noche, su boca se llenará no con la amargura de lo que hicieron sus enemigos, sino con la bondad de lo que Dios ha hecho. Ese es el cambio definitivo. El enemigo intentó llenar su vida de acusaciones, pero David elige llenarla de adoración. Esta es la moraleja para nosotros hoy. El ciclo del Salmo 35 comienza con conflicto, pero termina con celebración. Comienza con el clamor de un alma asediada, pero termina con el cántico de un siervo liberado. Y este no es solo el camino de David, también puede ser el tuyo. Cualquiera que sea la trampa que te hayan tendido, cualquier burla que hayas soportado, cualquier mentira que se haya dicho, el capítulo final no lo escriben ellos, lo escribe Dios. Y su final siempre es de alabanza. Así que reflexiona sobre esto. La batalla puede rugir, pero la conclusión es adoración. Las acusaciones pueden resonar, pero la palabra final es justicia. Y tu lengua, como la de David, puede convertirse en un instrumento de alabanza, testificando que el Señor aún defiende, aún libera y aún magnifica su nombre en la vida de su pueblo. Ese es el legado del Salmo 35, no un registro de enemigos, sino una revelación de la justicia infalible y el amor eterno de Dios. El Salmo 35 no es solo poesía antigua, es la realidad vivida de cada creyente que se ha sentido perseguido por mentiras, abandonado por sus amigos o burlado por mantenerse en la verdad. Lo que David oró hace miles de años todavía resuena en nosotros hoy. Por eso, este salmo es más que historia. Es un modelo para la supervivencia, la justicia y la adoración en medio de las batallas espirituales. Primero, te muestra que no está mal clamar con valentía. Señor, lucha por mí. Cuando los enemigos se levantan, cuando los falsos testigos atacan, no tienes que suavizar tu dolor ni disfrazarlo con palabras amables. Dios invita a la honestidad pura. El clamor de David es prueba de que la fe no es silencio. Es una confianza lo suficientemente fuerte como para llevar cada herida ante el trono celestial. Segundo, enseña que no necesitas perseguir cada rumor, responder a cada crítica ni tomar represalias contra cada burlador. En cambio, entregas tu caso al juez celestial, aquel que no puede ser sobornado ni engañado. Este salmo lleva tu tribunal de la tierra a la eternidad, y cuando el veredicto sale de sus labios, ninguna voz humana puede revocarlo. Tercero, muestra que incluso en la traición, cuando aquellos por quienes una vez oraste se vuelven contra ti, tus oraciones no son en vano. Son semillas plantadas en la memoria de Dios. El amor que demostraste, las lágrimas que derramaste, los ayunos que realizaste por quienes nunca te agradecieron, nada de eso desaparece. El cielo lo ha registrado todo, y la justicia equilibrará la balanza. Y finalmente, el Salmo 35 termina donde todas las pruebas deberían terminar. No en amargura, sino en alabanza. Los enemigos conspiraron, las multitudes se burlaron, las trampas fueron tendidas, pero Dios tuvo la última palabra. David se levanta de la desesperación para declarar, mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Eso no es solo una resolución, es una transformación. Es la señal de un corazón que se niega a dejar que el dolor tenga la última palabra. Ahora, traigamos esto a tu vida. Cuando oras el Salmo 35, no estás repitiendo palabras vacías. Estás alineando tu alma con el antiguo clamor de justicia que aún estremece el tribunal celestial. Estás diciendo, oh Señor, sé mi defensor cuando no pueda defenderme. Oh, retira las redes del engaño, que caigan sobre quienes las tejieron. Silencia a los burladores, no porque necesite venganza, sino porque tu justicia debe ser vista. Y que mi voz, mi vida, mi historia, se conviertan en un himno de alabanza. Por eso este salmo importa ahora más que nunca. En un mundo donde la falsedad se propaga más rápido que la verdad, donde las reputaciones se destruyen con un susurro, donde la gente se alegra más por la caída de alguien que por su ascenso, el Salmo 35 te ofrece un lenguaje para la resistencia. No la resistencia de los puños, sino la de la fe y la adoración. Al orarlo, te pones en el lugar de David, caminas por su campo de batalla, te encuentras en su tribunal, alzas su cántico de alabanza, y al hacerlo,
Descubres que su historia no era solo suya, sino un camino trazado para cada creyente que un día necesitaría que Dios también luchara por él. Así que, al concluir este recorrido, recuerda esto: el Salmo no es el final. El Salmo es una señal hacia el Dios que se complace en la prosperidad de sus siervos, hacia el Dios que aún esparce la paja ante el viento, que aún rescata al pobre de la fuerza, que aún transforma el duelo en alabanza. Puede que tu prueba aún no haya terminado. Puede que tus acusadores aún sean fuertes. Puede que tu nombre aún sea malinterpretado. Pero el Salmo 35 te da la seguridad de que tu final ya está escrito en adoración, no en derrota. Y por eso podemos leerlo no solo como escritura, sino como profecía personal. El Señor que libró a David también te librará a ti. Esa es la voz del Salmo 35, no solo tinta antigua sobre pergamino, sino el testimonio vivo de un Dios que aún lucha, aún juzga, aún salva y aún convierte las lágrimas en cánticos.